Buenas tardes, bienvenidos sean todos hoy a esta conferencia nuevamente con Brahma Kumaris. Este mes tenemos un nuevo ciclo, Empoderando el Ser. Vamos a iniciar como siempre con un espacio de relajación, así que vamos a sentarnos cómodamente. Vamos a colocar los pies fijos en el piso, tener nuestra columna recta. Nuestros brazos pueden estar sobre nuestros muslos. Y mis codos hacia atrás, de tal manera que yo pueda sentirme muy real. La respiración es profunda. Y puedo concentrar mis pensamientos en algún sentimiento en especial. El sentirme feliz, contento. Cuando albergo en mis pensamientos solo felicidad y tranquilidad, poco a poco mi cuerpo se serena, mis piernas, mi tronco. Y puedo concentrar mis imágenes en un punto. De tal manera que puedo aumentar la relajación del cuerpo. Puedo pensar que mis sentimientos más profundos me generan solamente felicidad ahora. Todo lo que pasa por mi mente en este instante se escoge de tal manera que solo hay felicidad en mí. Y puedo escoger la imagen de un lugar a la orilla del mar, puedo ver el oleaje del agua como rompe sobre las piedras y esa sensación de la brisa del mar que toca la piel. Y puedo mirar a lo lejos sin observar nada en concreto, solo respirando profundamente, sintiendo una paz interior, tranquilidad. Sin detenerme en ningún pensamiento diferente a este. Y cuando llegan, los dejo pasar. Y hay una gran alegría en mí, una alegría que me llena el alma, una alegría que llena todos esos espacios y que busca tranquilizarme profundamente.
Se siente la tranquilidad. Y puedo volver a la hora y al acá. Y con este ambiente que he generado de tranquilidad, de paz, con esa sensación de tener la sonrisa permanente en mi boca, vamos a mantener ese sentimiento profundo durante esta hora para que compartamos este tema. Om Shanti. Muy bien, y Om Shanti quiere decir yo soy un ser de paz. En Brahma Kumari siempre saludamos de esta manera. Ya sea al llegar, al salir o en cualquier momento podemos estar recordando a los demás y recordándonos nosotros mismos que somos seres de paz. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el poder de la tolerancia. Este poder de la tolerancia se inscribe dentro de una serie de conferencias que vamos a estar dando en este mes de julio, para un total de 4 conferencias, todas sobre los poderes. Y lo que queremos es empoderar el ser. Y cuando hablamos de empoderar etimológicamente significa como esas herramientas que le ofrecemos al ser para aumentar su fortaleza. Son esas capacidades que le ofrecemos al ser, y cómo podemos desarrollar algunos poderes y virtudes que le permitan acrecentar su potencial. Cuando hablamos del ser, y recordando un poco la perspectiva en la que Brahma Kumaris lo presenta, hemos tenido la costumbre de siempre entender que somos un cuerpo que habita y que tiene un espíritu. En Brahma Kumaris tenemos la perspectiva de que ¿qué pasa si yo me observo desde una perspectiva diferente en la que yo tengo la certeza de que yo soy un alma que habita un cuerpo? Y esa perspectiva hace que obviamente tengamos una manera muy diferente de abordar nuestro crecimiento y el cómo vamos a desarrollar esas herramientas para fortalecernos, para crecer, para ser mejores, para tener y generar nuestro mejor potencial. Así que cuando hablamos del ser humano, hablamos de esos dos componentes, el componente del ser y el componente humano. De este componente humano no vamos a hablar mucho porque ya sabemos suficiente de todo lo que nos sucede de manera cotidiana. Pero lo que queremos es empoderar el ser. Y entonces hemos escogido para nuestra primera charla el poder de tolerar. Y tolerar, de manera cotidiana nos hemos acostumbrado como a verlo
como aguantar, como soportar. Y hay veces que uno escucha comentarios de personas que dicen, no, es que yo tolero muy bien, hasta que llega un momento en que ya uno explota. Pero si yo exploto, ya eso no era tolerancia. Entonces, ¿qué era? Era precisamente aguantar, era represar esos sentimientos y esas sensaciones hasta que un día explotamos. Y eso no es tolerar. Vamos a analizar un poco sobre cómo ese poder de tolerar puede transformar nuestra vida. Y la verdad es que hoy estamos en un mundo en el que estamos llenos de adversidades, de situaciones difíciles, ¿cierto? En el que las relaciones interpersonales cada vez son más conflictivas, en que todos los días tenemos muchas pruebas que la vida nos presenta y nos presenta situaciones en las cuales tenemos que ser creativos para afrontar esa vida, pero finalmente uno siempre como que está escuchando es que tengo tanto estrés, al final del día estoy tan cansado, y cuando uno le pregunta a la persona qué hizo durante todo el día, él físicamente no desarrolló muchas actividades, pero estuvo expuesto a una cantidad de situaciones que le generaron tanta presión que esa persona termina por tener su cuerpo agotado, por sentir que su mente ya no digiere pensamientos, que ya su capacidad de trabajo se ha vuelto improductiva, que no encuentra soluciones a las cosas cotidianas porque parece que está abrumado. Y eso es lo que tenemos el día de hoy en nuestro mundo cotidiano. Un mundo que nos enfrenta ante casi como una guerra con los demás, en la que es una competencia permanente, una competencia por ser el mejor, una competencia por el número uno, una competencia por tener el negocio más importante, una competencia por tener mucho dinero, una competencia por tener mucho estatus, una competencia por crecer profesionalmente y ser más que otros, ¿no? Y en esa carrera desmesurada, en la que en teoría estamos buscando, porque la palabra empoderar se usa mucho frecuentemente como una manera de asignar a la persona las herramientas necesarias para que él crezca profesional y personalmente, resulta que encontramos que eso no sucede. Y no sucede porque estamos yendo al lugar equivocado. Y nosotros tenemos la absoluta certeza que cuando nos concentramos en el ser, no porque no sea importante el humano, ya hemos desarrollado miles de técnicas para ser muy buenos como seres humanos, pero ahora, ¿qué tal si nos concentramos en ser mejores seres? Yo daba una conferencia el día de ayer y comentaba con algunas personas y les preguntaba cuántas horas ellos habían dedicado o dedican de manera cotidiana a su profesión. Entonces me comentaban, por ejemplo, que cuando estaban en la universidad normalmente podían ser de 6 a 7 horas de asistencia diaria a clases, estudio después en biblioteca, en la casa, en el computador, investigación, otras 2 o 3 horas más. Y aquellas personas que desarrollaron su profesión y querían una especialidad, invirtieron una gran cantidad de tiempo durante meses, años. Y después, a pesar de haber terminado su carrera, continúan de manera frecuente estudiando, leyendo, repasando. Una abogada, por ejemplo, me mencionaba que de manera permanente tiene que estar leyendo y releyendo nuevamente los códigos y libros sobre
sobre nuevas sentencias que suceden, que se convierten en información absolutamente indispensable para poder estar al día en su actividad. Y yo le preguntaba, ¿y cuántas horas al día inviertes tú en tu ser? Y lo curioso es que cuando uno le pregunta eso a las personas, invertimos muy poco tiempo. Y lo hacemos porque creemos que no es importante. Pero el ser es aquel que maneja nuestra capacidad de pensar. El ser es el que tiene ese poder de poder tener raciocinio. El ser es el que guarda todos esos elementos dentro de nuestro imaginario y recuerda el día de mañana cuáles son esos comportamientos que yo tengo frente a situaciones y cómo poder manejarlas con mejor situación. Ese es el ser. Y si no le ponemos atención a él, todo lo demás puede llegar a una situación en la que no podamos controlar. Entonces por eso hoy encontramos en un mundo moderno, en un mundo donde se supone que tenemos todo tan controlado, donde hay tanta información, donde todo lo sabemos, donde hay tanta comunicación, donde hay muchos equipos que nos conectan y nos interconectan con otros, pero a pesar de eso pareciéramos estar aislados y pareciéramos estar desconectados del mundo y de una realidad muy importante, y es nuestra propia realidad. Hay muy pocas personas que se conocen a sí mismas. Entonces, cuando hablamos de empoderar al ser, es crecer en nuestro interior. Cuando yo voy en la búsqueda de ese ser interior que yo tengo, ese ser poderoso, ese ser parecido a Dios, ese ser en el que se encarga de darle tranquilidad y paz y felicidad a todo lo que hago. Finalmente, todo lo que estamos haciendo tiene un propósito. Y creo que todos ustedes coincidirán conmigo en que todos queremos paz. Todos queremos ser felices. Todos queremos mucha tranquilidad. Todos queremos la verdad y queremos tener la sensación de mucha tranquilidad al final del día, el fin de semana, todos los días, y que llegue un momento en nuestra vida en el que consigamos esa paz y ese sentimiento de felicidad permanente. Pero hacemos muchas cosas que no nos llevan allá. Así que el poder de tolerar nos va a ayudar a empoderar el ser. Y hemos escogido esta como una primera herramienta porque la tolerancia, o veámoslo desde el punto de vista contrario, la intolerancia, es como la situación cotidiana. Me encuentro ante situaciones en el trabajo, en la calle cuando voy manejando y todo el mundo le tira el carro a todo el mundo, cuando voy a visitar a los clientes, cuando visito compañeros de oficina, cuando visito a mi jefe, cuando visito a mis subordinados. Y en muchas, si no en su gran mayoría, hay una gran presión y hay mucha incomprensión. Y la intolerancia es un común denominador en todas esas situaciones. Y todas esas situaciones y esas adversidades nos generan una gran angustia y mucho dolor. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos siendo intolerantes? Porque hay cosas que nos suceden. Por ejemplo, hay algunos indicadores que nos dice que estamos siendo intolerantes. Por ejemplo,
nos volvemos reactivos. Cuando estoy ante una situación y yo me reacciono, estoy ante una situación de intolerancia. Yo, de una u otra manera, eso que está sucediendo no lo tolero, no lo soporto. Eso me angustia, eso me genera, ¿cierto? Entonces, y reacciono. En vez de poder escuchar, detenerme, lo que hago es que reacciono, y normalmente no reacciono positivamente, sino que más bien reacciono de manera, puede ser que esa reacción sea o muy fuerte o muy sutil también, ¿no? No necesariamente esa reacción es una reacción evidente. Me explico. Yo estoy en alguna situación y es posible que yo no dé a mostrar a los demás que la situación como tal me incomoda, pero si yo dentro siento una incomodidad, ya estoy siendo reactivo. Entonces, es muy importante que yo pueda evaluar cuáles son esos instantes en los que yo me siento reactivo. Porque muy seguramente muchos de ustedes me dirán, no, pero yo soy muy bueno tolerante. Vamos a analizar un poco eso, porque eso nos ayuda a evaluar realmente qué tan tolerantes somos y qué tanto podemos aprender. ¿Y a quién le vamos a aprender? Bueno, ahora vamos a decirlo como a quién. Segundo, cuando yo me siento muy susceptible, entonces alguien comenta algo y entonces eso genera ya sea un sentimiento como de tristeza o de abandono o de molestia o de ira o algún tipo de susceptibilidad. Eso quiere decir que hay intolerancia. Así que hay que puntualizarlo muy bien. Cuando intento evitar y salir corriendo, digámoslo así, es como cuando estoy en una situación y entonces en vez de enfrentar la situación la evado, y si no, como que me hago el que eso no es conmigo. Entonces allí estoy muy posiblemente ante una situación de intolerancia. Entonces pueden haber varios indicadores que de manera puntual me llevan a establecer que puedo estar en cualquiera de ellas, y que es bueno darse cuenta de que yo en un instante determinado necesito trabajar más sobre mi tolerancia. Eso me ayuda porque el primer paso para cambiar, el primer paso para empoderar el ser es reconocer. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer mis habilidades, pero también cuáles son las cosas que yo puedo mejorar, es el primer punto de partida. Yo ya estoy dando el primer paso y yo ya estoy diciendo puedo. Claro, lo siguiente, sí, hay que actuar, pero para allá vamos. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las características clásicas de la tolerancia? Entonces, cuando hay equilibrio, entonces hay tolerancia cuando hay equilibrio, cuando hay ecuanimidad. Si hay desequilibrio, no hay tolerancia. Entonces, busquemos, cuando yo tengo siempre la sensación de que yo puedo estar en equilibrio, de que yo permito otras opiniones, cuando permitimos que ante una situación otro se exprese, dé su opinión abiertamente, cuando yo puedo dar mi opinión y puedo soltar esa opinión sin esperar que esa sea la decisión a tomar, sino que sea un punto de vista más. Entonces, esa es una característica del poder de tolerar, el equilibrio, porque ayuda a que haya balance.
todos pueden tener la sensación de que están haciendo aportes, ¿no? Es como cuando estamos trabajando en algo y todo el mundo coopera, ¿cierto? Si hay alguien que coopera más que los demás, como que todo el mundo se queda sentado esperando a que los demás no lo hagan, hay desequilibrio. Otra característica es la estabilidad. Entonces, hay tolerancia en mí cuando yo siento estabilidad. Cuando la situación que se está dando no me desestabiliza. Yo me siento como que todo lo que está sucediendo lo puedo controlar, digámoslo así. Porque esa situación la entiendo. Y cuando yo la entiendo y estoy estable, eso quiere decir que yo la soporto. Y esa es otra característica. Y cuando hablo de soportar no es de aguantar. Cuando hablo de soportar es esa característica que te permite que eso suceda y que eso no me haga fluctuar, ¿cierto? Que yo no tenga picos, o subo, me siento alabado o me siento degradado. Hay otra característica y es que es positivo. Cuando yo me siento positivo, cuando yo siento que estoy abordando la situación, o cuando estamos desarrollando esa actividad o estamos ante esa adversidad o esa situación en particular, y yo me siento de manera particular, me siento positivo. ¿Y por qué positivo? Porque las cosas siempre tendrán un lado mejor. Ante una situación, por más difícil que sea, siempre puede haber una situación más compleja aún. Entonces, incluso uno podría alegrarse de que... Yo recuerdo que alguien un día decía, cuando un avión, que él llegó al aeropuerto para tomar su avión y iba para algún lugar, y resulta que él no pudo tomar el avión porque su maleta se demoró, y por tanto cuando llegaron al check-in ya no había manera de que lo pudieran dejar ingresar, y él pedía y rogaba que lo dejaran ingresar y resulta que no. Y él sintió en ese instante que, bueno, que la cosa era muy grave porque se había quedado fuera. Pero pasado media hora el avión tuvo un accidente y las personas que iban en ese avión fallecieron todas. Entonces, ¿cuál era el sentimiento que tenía esa persona? Él decía, wow, yo pude estar ahí, ¿cierto? Así que en mucho de lo que nos sucede podemos hacer lo de ese turista. Ante muchas de las situaciones uno puede ponerse en una situación mucho más compleja y eso me hace sentir positivo. Cuando yo logro siempre buscar el lado positivo de las cosas, entonces eso que aparentemente era una situación tan grave pasa a ser una situación manejable, pasa a ser una situación en la que yo puedo compartir con otros, pasa a ser una situación en la que podemos encontrar soluciones, en la que yo escucho, los demás me escuchan, y eso es enriquecedor, porque hay opiniones, hay participación, hay cooperación, y eso es muy importante. Por eso el poder de tolerar es tan importante para empoderar el ser. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario sobre el tema, pero hay un último aspecto que me parece que es muy importante resaltar sobre el tema de sobre la característica, ¿sí? Bueno, Francisco Peña nos comenta su perspectiva sobre la tolerancia. Nos dice que tolerar es no reprimir, y además dice
que cuando estábamos hablando del reaccionar y los indicadores, dice que son de manera irracional y compulsiva. Ajá, sí, muy bien. Sí, la tolerancia es un poder, y vale la redundancia, muy poderoso, ¿no? Porque hace que nosotros tengamos control. Cuando estamos en una situación de intolerancia, perdemos el control total de nosotros, no hay equilibrio, estamos inestables, no soportamos nada, nuestra actitud es totalmente negativa. Y vamos a una quinta característica que me parece muy importante. Y pienso yo que es como el culmen de las características sobre el poder de tolerar. Y es el estado elevado. ¿Qué es eso del estado elevado? El estado elevado es aquel estado que me permite tener visión amplia. Cuando yo puedo estar en una situación y yo puedo mirarla, ¿cierto? Eso es como cuando yo voy al partido a ver el partido de la pelota o partido de fútbol. ¿De dónde se ve mejor el partido? ¿A la orilla de la cancha o allá arriba? Entonces arriba yo tengo una mayor perspectiva porque yo puedo ver todos los jugadores, puedo ver toda la situación completa y entonces puedo establecer con más ecuanimidad, digámoslo así, cómo es la situación y cuál debe ser mi reacción ante esa situación. Ese estado elevado se emerge cuando yo tengo esa capacidad de estar dentro de una situación y en ese mismo instante como alejarme para poder tener ese panorama amplio. El segundo es tener el sentimiento de estar completo, de plenitud. Tener ese sentimiento de que yo ya todo lo tengo, que no necesito nada, de que yo ya estoy pleno. Eso es muy poderoso porque ese estado elevado nos lleva a poder compartir y a dar sin ningún tipo de contraprestación. Porque muchas veces damos con la expectativa de recibir. Entonces, cuando yo doy en este estado completo, en este estado de plenitud, cuando yo estoy en este estado de plenitud, la tolerancia es máxima. Yo soy capaz de aceptar cualquier situación y eso es muy poderoso, ¿cierto? Y una que hablábamos hace un poco, que es el tema del desapego. Obviamente, ese estado elevado me lleva al desapego. Y aunque hay personas que piensan que el desapego no es bueno, realmente el apego es el que no es bueno. Cuando nos apegamos a las cosas, esas cosas se convierten en un ancla. Entonces, que nos lleva al fondo del mar, ¿no? Que nos lleva a lo profundo de eso que no queremos ver de nosotros mismos. Así que el desapego es muy poderoso. Cuando yo puedo ver una situación y desprenderme de esa situación, cuando, por ejemplo, estoy ante una situación y puedo alejarme del halago, alguien viene y hace muchos halagos de mí y yo puedo mantenerme estable, ecuánime, tranquilo. Eso es muy poderoso porque eso permite que la tolerancia surja. Porque si esa persona, así como me está alabando, también podría estarme agrediendo. Y entonces yo puedo estar en la misma condición, ya sea que tenga el halago o ya sea que tenga la agresión. Entonces, incluso hay personas que confundimos que cuando esa persona se encuentra tan tranquila, esa persona se encuentra de pronto como molesta o como de pronto como alejada. No, esa persona tiene una capacidad muy importante de tolerar y es algo de lo que nosotros debemos desarrollar y esa es una característica muy importante de la tolerancia. Ahora, ¿por qué
la tolerancia también es importante. La tolerancia es importante primera porque nos ayuda a valorar la opinión de otros. Bueno, no solamente la opinión de otros, incluso mi propia opinión. Hay personas que incluso ni siquiera creen en lo que ellos mismos están pensando, sino que para actuar le tienen que preguntar a todo el mundo. Con esto no quiero decir que no utilicemos la opinión de todos los demás. En la medida en que yo logro aceptar y valorar la opinión de todo el mundo, cuando estamos ante una situación cualquiera, cuando estamos en la resolución de un problema dentro de una organización, por ejemplo, vamos a llevarlo a un caso concreto, si estamos en la oficina y hay una situación particular en la que nos vemos inmersos como compañía y resulta que tenemos una empresa y tenemos un proceso productivo y una de nuestras máquinas de producción, la máquina empacadora más importante se dañó. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, si recibimos la opinión de muchas personas, es muy posible que encontramos una solución mucho más pronto que si nos atenemos a la solución exclusivamente de una persona. Así esa persona sea el experto número uno. Yo recuerdo que en la universidad, cuando yo comencé a estudiar ingeniería industrial, aprendí que una cosa que se llaman los grupos interdisciplinarios. Los grupos interdisciplinarios en una época eran la panacea. Yo no sé si volvieron a siguieron siéndolo o no, pero lo cierto es que en su momento eran grupos en los cuales se reunían a personas de diferentes actividades dentro de la misma organización y las ponían a tomar, a ayudar a dar decisiones o por lo menos dar ideas para tomar decisiones a personas que en teoría no tenían nada que ver con el tema. Por ejemplo, como el caso que acabo de mencionar, se dañó la planta de producción y entonces traían el señor que limpia o la señora que reparte el café. ¿Y por qué la colocaban dentro de ese grupo? Porque a ella de pronto se le iba a ocurrir algo que a los demás no se les iba a ocurrir. A veces somos tan técnicos que nos vamos a la solución tan técnica y resulta que la solución es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Así que valorar la opinión de otros, eso es vital para tolerar. Si yo estoy en la disposición de tolerar, entonces debo empezar a valorar. Y debo siempre valorar la opinión de los demás. Esa opinión tiene un valor enorme, así no me guste, así no concuerde con mi manera de pensar, así no vaya en la dirección en la que yo entiendo que debemos ir. Pero todas las opiniones son posibles y son necesarias. El segundo, el reconocimiento de otras perspectivas. Pareciera que es la misma anterior, pero realmente es diferente, porque una cosa es una opinión y otra cosa es la perspectiva con la que las personas abordan la solución de los problemas y abordan las situaciones y las relaciones. Entonces, cuando yo reconozco que otras personas tienen todo el derecho, absolutamente todo el derecho, de tener una perspectiva distinta de la vida, de tener una perspectiva diferente de las situaciones, eso me lleva en la dirección de tolerar y de ser mejor. Porque definitivamente si yo no desarrollo esta capacidad en mí, voy a mantener siempre una constante y permanente angustia, mucho dolor, se siente maltrato, se siente como que no son valorados las actividades que desarrollo. Y entonces esos sentimientos que produce la intolerancia son destructivos para el ser. Muy bien. Y en tercer aspecto, como mencionaba hace un rato, presentar
mi opinión sin contraprestación. Cuando yo no espero ninguna retribución por lo que doy. Entonces, esa es otra actitud muy poderosa para el tema de tolerar y que ayuda muchísimo, y es: ofrece tu opinión y suelta. Cuando damos nuestra opinión y soltamos, eso es liberador. Eso nos ayuda a volar, a crecer. Es como las aves. Las aves, para poder volar, tienen que soltar la rama de la que están apegadas. Esas ramas son las que le ofrecen fuerza. Así son nuestras opiniones, nuestras ideas. Eso nos da fortaleza, pero soltémoslas. Cuando las soltamos, eso nos libera. Tenemos esa capacidad de volar e ir a cualquier lugar, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando yo voy en esta dirección, ¿qué obtenemos? Cuando yo me preocupo por desarrollar el poder de la tolerancia, ¿cuál es al final el resultado que yo puedo obtener? Entonces, tal vez puedo decir que el primero es el tener un mejor estado de ánimo. La felicidad aparece, el contentamiento aparece de manera permanente, porque tal vez la intolerancia es la que más conflicto nos genera en las relaciones con las demás personas. Y ese tal vez es diría yo, como la situación más compleja en la que los seres humanos nos vemos enfrentados de manera cotidiana. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de poder manejar la tolerancia, yo mejoro mi estado de ánimo. Yo tengo como que me siento como flotando, como caminando, como por encima de la nube, ¿no? Es algo como de esa manera, ¿cierto? Muy bien. También porque me vuelve un ser más compasivo. Y al ser más compasivo, al poder aprender a escuchar, esa capacidad de poder ver a los demás y entender, o por lo menos acercarme a la expectativa de cómo las personas hacen las cosas, me permite ser sabio y usar entonces la sabiduría. ¿Sí? Nos comenta Viviana Rodríguez que la tolerancia nos aporta conocimiento. Sí, así es. La tolerancia nos enseña de manera permanente, y eso obviamente nos ayuda. Nos ayuda a que cada vez crezcamos más. Y por eso decíamos a ser sabios, ¿cierto? No es el conocimiento cualquiera, sino ese conocimiento que enaltece el ser, que lo lleva precisamente en esa dirección de la que queremos en este ciclo durante este mes, empoderar al ser. ¿Qué más obtengo? Entonces, otra tercera cosa es que obtengo comprensión y me siento bondadoso. Comprensión y bondad. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de poder entender a los demás,
esa persona viene y presenta su situación, y ante esa situación en la que yo entiendo que de pronto es intolerante para mí, pero yo soy capaz de entenderla, allí hay mucha bondad. Porque muy rápidamente, si yo entro en ese proceso de comprensión, allí se genera algo, allí comienzan a surgir milagros. Y la bondad aparece de manera natural, ¿cierto? Otra cosa que obtenemos es misericordia. Nos volveremos misericordiosos. No solamente por otros, sino por mí. Cuando hay misericordia y comienzo por mí, obviamente cuando yo miro a los demás me estoy mirando a mí mismo, pero es muy importante tener misericordia con nosotros mismos. Muchas veces somos muy duros con nosotros y la misericordia nos permite esa mirada bondadosa que decíamos hace un rato, y entonces, en resumen, yo obtengo una perspectiva de Dios. Porque si nos ponemos a analizar qué es lo que obtenemos, Dios es esa personalidad que tiene su mejor estado de ánimo, es el más compasivo, es el más comprensivo y bondadoso, Él es el más misericordioso de todos. Yo soy su hijo más amado. ¿Por qué no parecerme a Él? Y mucho. No sé si muchos de ustedes se parecen a sus padres. Bueno, y generalmente eso sucede, ¿cierto? Nosotros nos parecemos mucho a uno o al otro, ya sea físicamente o psicológicamente. Y entonces uno se asombra cuando uno se observa frente a su padre. Y cuando ve ese parecido, eso genera mucha alegría. Entonces, cuando observamos a Dios, cuando vemos en Él toda esa capacidad que tiene de ser misericordioso, de ser bondadoso, compasivo, de ser comprensivo, y cuando tenemos esa capacidad de observarlo desde esa perspectiva, nosotros podemos encontrar en nosotros esas virtudes, y esa capacidad de poder desarrollar este poder. Y yo quisiera decir también que hay una cosa muy importante que pasa con la tolerancia, y es que sin tolerancia, ¿cierto? La tolerancia si hay tolerancia, no es si hay tolerancia, hay amor. No podemos pensar en que hay amor cuando hay intolerancia. Es absolutamente imposible. Y si no hay amor, no reconocemos a Dios. Él está en un mundo totalmente diferente. No está dentro de nuestro mundo. Y yo entiendo que cada uno de nosotros está en esa búsqueda permanente de siempre saber que Dios está con nosotros. ¿De qué manera? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro guía, Él es nuestro profesor, Él es nuestro compañero, Él es ese ser que de manera permanente nos está apoyando y nos está fortaleciendo. Y bueno, Él es el más tolerante de todos, ¿cierto? Y para terminar quería como mencionar básicamente como
que este poder de la tolerancia nos lleva a desarrollar otra serie de virtudes como son la comprensión. Ya lo habíamos mencionado antes, ¿cierto? Comprensión nos lleva a que podamos comprender de manera permanente a los demás, y eso es muy importante. Eso empodera al ser, eso hace que el ser crezca. Si lo que nosotros queremos es darle herramientas al ser para que mejore, para que se fortalezca, para que tenga una mejor capacidad de reacción o de actuación, digámoslo así, para que acreciente su potencial, entonces vamos a llegar a la comprensión, vamos a llegar a la paciencia. Eso va a facilitar que todas las situaciones puedan ser manejadas de una manera mucho más tranquila y pacífica, y la paciencia es vital para ello. Nos lleva a la aceptación de nosotros y de los demás. Y hay una que me parece que es muy importante, que es la valentía. Nos lleva a la valentía porque poder reconocer la tolerancia en nosotros, poder reconocer la tolerancia en los demás, nos genera mucho valor. O sea, hay que tener mucho valor en la vida para poder ir en esa dirección. Cuando yo quiero desarrollar en mí herramientas para empoderar ese ser poderoso que soy, ese ser parecido a Dios que soy, cuando yo quiero ir en la búsqueda permanente de ser mejor, eso es empoderar al ser, y es lo que queremos, lo que queremos compartir con ustedes durante este mes. No me cabe a mí la menor duda que nunca seremos perfectos, y seguramente en muchas situaciones nos habremos encontrado ante situaciones en las que no podremos controlar. Pero si todos los días, si cada momento de mi vida o cada segundo de mi vida yo puedo estar evaluando y yo puedo estar mirando estos indicadores de manera permanente como una manera de tomar mi pulso, ¿estoy siendo reactivo? Y lo vuelvo una pregunta. ¿Estoy siendo susceptible? ¿Estoy evitando? Sí, allí hay alguno de esos. Es muy importante detenerme, reflexionar. Y eso me va a poder permitir, entre más cerca es el tiempo en el que yo hago cambios, más rápido voy a cambiar. No espere hacerlo todo de la noche a la mañana, no es posible. Pero lo que usted sí puede hacer es tomar la decisión. Para eso necesita menos de un segundo. Luego, comience a hacerlo de manera permanente. Cuando tenemos esa disposición de crecer, cuando tenemos esa disposición de ser como Él, de ser como Dios, definitivamente vamos a encontrar ese anhelo profundo que todos tenemos, de amor, de paz, de felicidad y de verdad. Si alguien quiere algo diferente de eso en toda su vida, pregúnteselo y va a encontrar que finalmente eso es lo que usted desea. Esa persona que busca muchas cosas, tener, poseer, dinero, en el fondo lo que quiere es amor, paz, felicidad y verdad. Así que espero que esta primera conferencia de este mes nos dé luces de cómo empoderar el ser. Así que vamos, como siempre, vamos a terminar con un ejercicio nuevamente de relajación, y nuevamente vamos a
sentarnos cómodamente. Voy a recoger mis pensamientos. Tranquilizar el cuerpo. Relajarlo. Y concentrar mi pensamiento en este poder de tolerar. Si en mí hay estabilidad, equilibrio, me siento positivo ante cualquier situación. Comprensivo. Cada vez he podido desarrollar más mi poder de tolerar. Y es importante este poder porque me hace crecer. Es una herramienta que me permite reconocer mis mejores valores. Me permite parecerme a Dios. De esa manera, estar feliz ante cualquier situación, poder ser compasivo y sabio. Comprender y entender las situaciones. Y aceptarnos tal como somos. Y con esa capacidad de poder ser mejores siempre. Con el ánimo de mantener durante mucho tiempo esta sensación que hoy tenemos, los invito a que continúen por el resto del día con esta paz, tranquilidad y serenidad que nos ofrece el estar con Dios. Om Shanti. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá con nosotros.